Hola a todos, les habla Gus Artema y en este video seguiremos la segunda parte de mis dibujos homúnculos o como quiera que se llame, bueno, mis primeros dibujos. Les comentaba sobre esta forma de dibujar el cráneo y la cabeza, que la verdad resulta muy extraña porque cuando la aplicaba tenía personajes muy cabezones y no dominaba del todo la proporción de los elementos. En otras palabras, cuando intentaba dibujar otros ángulos, salían muy cabezones, deformes y todo aquello que no quería en mis dibujos. Ciertamente no niego que hay algunas personas o algunos profesionales que utilicen este método. La realidad es que a mí nunca me funcionó, y aquí les explicaré también algunos motivos del por qué nunca me funcionó, para ver si a alguien les puede ayudar y pueda entenderlos un poco mejor. No, en serio, hablo muy claro, porque incluso cuando tenía el libro de Loomis intentaba aplicar este método de la circunferencia que llegaba hasta el borde de la nariz y ninguna de las cabezas de Loomis salió bien. Por cierto, muchas gracias por sus comentarios en el video anterior. Nunca pude imaginar que podía llegar y motivar a tantas personas. Muchas gracias por el apoyo. Muy bien, para este sketch no quedaría mucho que explorar, algunos bocetos y otras cuestiones que nunca terminé. Pueden ver algunos personajes de Neon Genesis Evangelion y algunos otros bocetos de estructuras de cabezas, donde intentaba inventar de nuevo otros personajes. Sin resultado alguno, por cierto. También en el video anterior me dejaron una referencia si las fechas corresponden al 2011. En efecto, son de finales desde 2011 a principios finales del 2012. Este pequeño sketch, fue realizado también al mismo tiempo con el otro que han visto, donde también intentaba desarrollar o dibujar personajes de la memoria, intentar mucho más, ¿cómo explicarlo? Mucho más realista. Intentaba hacer cuerpos más realistas, expresiones más realistas y todos fracasos totales porque no sabía ni por dónde empezar el realismo. De hecho, de eso se trata la historia en mi carrera del dibujo, de cómo encontrar la información o dónde rayos estaría. Aquí verán mucho a Mia, que es mi primer personaje, como les comenté. La verán a cada rato porque así la dibujaba todo el tiempo y ahora que la veo con orejas de gato, también me estresa verla así. También que me di cuenta de que seguía usando el método del círculo hasta el borde de la nariz. Me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza si de verdad hubiese encontrado otra forma de dibujar los rostros. Antes de que se me olvide y antes de que se alarmen de que del periodo de este sketch hasta ahora han pasado como unos 10 u 11 años, resulta que mis prácticas no fueron tan seguidas. Recordemos que yo estudiaba otra carrera muy distinta a lo que es el dibujo y la ilustración, y también por el periodo en el que pasaba. Pasaron muchos cambios en mi país a nivel personal, muchas cosas más muy personales, por así decirlo, y de verdad el dibujo se me hizo complicado. Pero a pesar de todas esas cosas tenía la necesidad de seguir dibujando, y eso fue lo que me motivó a mejorar porque de verdad sentía eso, quería dibujar y quería mejorar. Quería sobre todo expresarme por medio de mis trazos. Y eso fue lo difícil porque nunca encontré a nadie y en internet no había información suficiente y la que había estaban en JPG, en inglés. Nunca encontré a un profesor o una persona capacitada que me guiara en el proceso, aprendí mucho de mis errores. ¡Esto es hermoso! No me pregunten por qué dibujé eso ahí. Ahora que lo veo, dibujaba muchos rostros en este sketch. Y de hecho los dibujaba sin fundamento. Porque por ejemplo, miren estas medidas. También me doy cuenta que dibujaba los cuerpos de perfil, en 3/4, mejor dicho, planos, sin forma, sin estructura, sin nada. Por aquí más dibujos de ojos. Les recomiendo que si van a aprender a dibujar ojos, háganlo de la forma difícil, la forma más detallada, que serían los ojos realistas.
No empiecen con el ojo manga porque van a sufrir mucho a la hora de desarrollar su estilo y personajes. Aquí es donde realizamos un pequeño salto en el tiempo, porque pasaron unos 2-3 años donde no dibujaba absolutamente nada por motivos de la carrera, y otros motivos de verdad que se me fueron muy difíciles llevar. Pasa también que diseñé este personaje, me gustó mucho cómo quedó, debería continuarlo, antes de que me lo roben, y tendría que hablar mucho más de la historia del robo. Tengo algunas cositas que contar. Este sería algo después cuando dibujaba personas mientras esperaba el bus, estaba en filas o algo y retrataba a la gente. Recuerdo muy bien esto, fue como el periodo donde intentaba diseñar personajes más realistas. Inconscientemente buscaba el realismo en mis personajes. Y la verdad, ¿aplicabas conocimientos realistas, Gus? No. La verdad lo hacía todo de memoria o buscando referencias. Como ven, aquí está Mía, y esta vez sin orejas, porque ustedes saben, las personas reales no tienen orejas de gato. Estos pequeños personajes que ven aquí son, o eran, para un cuento infantil. Diseñé los personajes desde cero basándome en leyendas o mitología de mi propio país. Y los hacía poco a poco porque, como ven, era infantil. Tenía que hacerlos más caricaturescos, más bonitos o más cómodos para los niños, a pesar de que algunos eran asesinos seriales o historias de terror. También los hice digitalmente. No crean que iba a hacer todo el cuento a mano y luego escanearlos. Recuerdo que esta fue con mi primera tabla digitalizadora. La había comprado por cuestiones, creo que la compré en el extranjero. También tendría que contar la historia de mi tabla digitalizadora y la razón por la que no la tengo ahora. Algunos dibujos digitales pueden encontrarlo en mi cuenta de Instagram. Me habían gustado cómo habían quedado, no sé por qué les puse ese tono de color a los lados, la paleta de color, cuando debería haber puesto los códigos. Aquí encontrarán mucho más de Mía, esta vez sin orejas por supuesto. Y también el mismo error, el círculo que llega al borde de la nariz y el cual me impedía entender la forma total del cráneo, porque como ven al llegar al borde de la nariz, llega a un espacio muy abultado en encima, como si tuviera algo así la cabeza hinchada y eso me desagradaba bastante, no entendía por qué mis cabezas y dibujos quedaban tan horribles. Les juro que prácticas y prácticas hice hasta más no poder. Hacía las típicas reglas y tablas y hacía sucesiones de cabezas, de ojos, de labios, de todo. Cuando hagan estas cosas, les recomiendo que tomen la referencia de un libro, una guía que esté bien hecha, que te diga las proporciones ideales y los puntos por puntos que debes realizar. No los hagas todos por hacer porque de verdad no vas a aprender nada. Como dije, este esquema, y lo sigo diciendo, lo dibujé mucho tiempo. Pasa que al hacerlo de esta forma, las orejas quedan por fuera. No solo eso, la parte de arriba quedaría muy extensa, lo cual te obliga a extender las medidas, y la única forma de disimular ese error es con el cabello del personaje, lo cual no debería ser así porque si queremos dibujar una buena estructura, lo ideal es que aprendamos a dibujar a nuestros personajes pelones. Si podemos dibujar un personaje calvo, totalmente bien y proporcionado, el cabello y los sombreros, los gorros y toda la indumentaria no será ningún problema. Es por eso que odio a muerte esta forma de dibujar la cabeza. Y por aquí muchas más prácticas. Si me preguntan en qué momento dejé de utilizar la forma del círculo que llega hasta la base de la nariz, fue cuando empecé con las prácticas de Loomis. Me di cuenta de que algo salía mal en las prácticas de Loomis, es decir, mis prácticas personales, y me di cuenta que trazando el círculo, la base del círculo llegaba hasta la base de la boca, y el círculo cubría las orejas, en lugar de ser un círculo que de paso daba mucho espacio por encima de la cabeza, y eso era un problema, la verdad, porque como ven, en las estructuras que he explicado en videos anteriores, como por ejemplo la cabeza vista desde arriba, se ve un poco cabezón.
Entonces, imagínense si el personaje se vería cabezón, con un círculo que llega hasta la base de la nariz, ¿cómo se vería en distintas poses? Justo como este ejemplo. Muy bien, créanme que sí, de verdad habrá tercera parte. Muchas gracias por ver. Les habla Gus Artema. Hasta un próximo video.